aunque tal vez llega a ser un poco incongruente, vamos a hablar de cualquiera de esas religiones. Pero el hecho de que usted comience a hablar de la Biblia, de Jesús, de que hay una salvación, de que hay una redención, cuando usted comienza a hablar de estas cosas, ya no va a ser tan aprobado como pensábamos que íbamos a hacer. Usted puede hablar de cualquier otra religión. El cristianismo es la religión. Es el único libro que tiene profecías cumplidas, es el único libro que profetizó la llegada de su Mesías, la llegada del Salvador, y es el único libro de todas las religiones en el mundo que dice en qué momento y de qué forma va a llegar el Mesías, el Salvador, cómo lo van a tratar, qué va a pasar y cuál es realmente el propósito de ese Salvador. Tiene una sola línea de congruencia en ninguno de esos 66 libros que están escritos por más de 40 autores diferentes. Se contradice, y adicionalmente a esto fue escrita por más de 40 autores que nunca se conocían, de años totalmente diferentes, en un lapso de tiempo de 1500 años. En 1500 años suceden muchísimas cosas. Ahora, si pongo el ejemplo, digamos, solo de 5 personas del mismo barrio, del mismo año, de diferentes labores, digamos un ingeniero, un arquitecto, un abogado, un médico y un enfermero. Si le preguntamos a estas 5 personas sobre un tema controversial, como por ejemplo, qué sé yo, el aborto, ¿cuál es la probabilidad de que estas 5 personas coincidan totalmente en su mensaje, con total congruencia, sin ningún tipo de contradicción? La probabilidad es nula. Otra de las cosas sobrenaturales que tiene la Biblia es que muchas de las cosas o hallazgos científicos ya estaban escritos en ella. Cosas como por ejemplo que el viento tiene peso, el ciclo hidrológico de la Biblia lo explica cientos de años antes de que la ciencia descubriera que el viento tiene peso o el ciclo hidrológico. La Biblia ha estado a la vanguardia de muchísimos hallazgos científicos y son hallazgos que realmente, por más que queramos, no lo podemos negar. Todos esos respaldos, todos esos descubrimientos nos hace llegar a una simple y sencilla conclusión, y es que la Biblia es un libro sobrenatural, es un libro que fue escrito inspirado por el Espíritu Santo, que Dios tomó a todos esos 40 autores y los utilizó como una mano llena de un guante, y los utilizó conforme a su voluntad. El ser humano no es capaz de hacer algo como esto. Es un libro que podemos evidenciar en muchísimas otras cosas que efectivamente se han cumplido y se están cumpliendo. Y a pesar de que me encantaría seguir hablando de la Biblia y de todos sus hallazgos científicos, el motivo de este video es básicamente para preguntarle a usted cuál es su decisión. Después de pronto ver toda la evidencia, si se le mostrara realmente evidencia, congruencia entre lo que dice la palabra de Dios, los acontecimientos históricos, los hallazgos arqueológicos, estudios antropológicos, estudios de pronto también de otras áreas de la ciencia, otras áreas de la psicología, ¿estaría dispuesto a creer en este mensaje? Ahora, la Biblia ya dice que las personas que ya han decidido en su corazón no creer, son personas que por más evidencia que le presente, nunca va a tomar la decisión de dar ese paso adicional y decir: Dios es real, Dios existe y voy a confiar mi vida total a Él. El motivo por el cual, por ejemplo, muchas de las personas que no creen que existe un Dios, creen que no existe un Dios, es básicamente porque les aterra la idea de tener que rendirle cuentas a alguien, y les aterra aún muchísimo más el hecho de tener que abandonar su vida como la viene llevando. Porque es que si el pecado fuera feo, pues no lo cometeríamos, ¿no? Para terminar, quiero darte un ejemplo que está en Mateo capítulo 3. Dice que el reino de Dios es como un campo de alguien que encuentra un tesoro, lo vuelve a enterrar y hace lo que sea para ir a comprar ese campo. Quiero darte este ejemplo. Tú vas caminando por la calle, te encuentras un campo, en ese campo encuentras un tesoro invaluable, algo que podría valer miles de veces más de lo que realmente vale el campo, lo vuelves a enterrar, vendes tu casa, tu carro, tu perro, dejas absolutamente todo, vendes absolutamente todo solo por querer comprar ese campo, un campo que tal vez para otras personas puede ser algo que no tiene mucho valor. ¿Qué van a decir de pronto tus familiares? Este man está loco, esta vieja está abandonando absolutamente todo por algo que en realidad no tiene valor. Pero el reino de Dios es eso. Tú has encontrado un tesoro invaluable en eso, y básicamente es la salvación. Y de ahí parte todo este rollo. ¿Por qué realmente Jesús vino? ¿Por qué realmente Dios tuvo que enviar a su único hijo preciso el mismo día que se estaba haciendo sacrificios en el día de Pascua? ¿Por qué tuvo que pasar todo esto?
¿Por qué Dios nos creó realmente? Yo todas estas preguntas me las he hecho y me las he tenido que responder porque son preguntas que yo me hago y yo le digo a Dios, Dios, tengo esta pregunta. Si tú existes realmente, respóndemela. Dios nos prometió que nos iba a responder todas estas cosas. Si usted tiene preguntas, hágaselas, pero abra su mente, abra su corazón y diga de manera totalmente genuina, Dios, si usted de verdad existe, cambie mi percepción, déjeme verlo. Permítame conocerlo realmente. Su palabra dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a tu Hijo Jesucristo a quien has enviado. Y ese es el final del video. Realmente la intención es que sea de mucho aporte para tu vida, afirmar tus creencias, entender un nuevo concepto y de pronto ver las cosas de un modo diferente. Saludos, espero que le des like, comenta, si tienes preguntas hazlas con todo el gusto del mundo, voy a estar respondiéndolas. Un abrazo.